Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Desde la campaña política, don Luis Guillermo Solís, hoy presidente de la República, utilizó los valores de transparencia, respeto y ética como los baluartes del cambio prometido. Es más, desde hace más de una década, el partido que llevaba a Luis Guillermo Solís a la presidencia, el Partido Acción Ciudadana, enarboló la transparencia, la ética y el respeto como sus principales banderas. Sin embargo, el gobierno del presidente Solís Rivera, durante estos 6 meses, en muchas ocasiones ha enviado señales contradictorias al pueblo de Costa Rica. Hoy en día los costarricenses tenemos una gran preocupación, porque a cabo de 6 meses de gestión del nuevo gobierno, es evidente que Costa Rica no va por muy buen rumbo. Peor aún, no sabemos cuál es el rumbo del país, no tenemos claridad del camino que desea tomar el gobierno, no sabemos en qué consiste el cambio prometido a los costarricenses, no hemos visto ni vemos ese proceso de cambio. No sabemos dónde quedó la transparencia, la ética y el respeto. 6 meses después del 8 de mayo, tampoco conocemos las estrategias mediante las cuales el gobierno pretende disminuir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, entre otros muchos problemas que agobian a los costarricenses. Lamentablemente, con lo único que hoy contamos es con discursos altisonantes, frases bonitas y promesas incumplidas que contrastan con la escasa acción del gobierno y con la realidad social. La reactivación económica y la creación de nuevas fuentes de empleo fue una de las promesas más sonadas del otrora candidato Luis Guillermo Solís Rivera. Esa oferta tocó la fibra más sensible de cientos de miles de costarricenses desocupados y en situación de pobreza. Por eso vemos con preocupación la falta de propuestas serias para resolver la tramitomanía, la inseguridad jurídica, aunado a los altos precios de la electricidad y combustibles, las amenazas de las consecuencias del déficit fiscal. Recientemente el gobierno de la República dio a conocer su Plan Nacional de Desarrollo y dentro de sus 2 objetivos primordiales citó los siguientes: mayor crecimiento económico caracterizado por más y mejores empleos, con metas del 6% anual de crecimiento real del 6%, la creación de 217,000 nuevos puestos de trabajo y la reducción del desempleo al 7%. Por otra parte, su otro objetivo principal fue la disminución de la pobreza, especialmente la pobreza extrema y la desigualdad social y territorial. La meta es sacar de la pobreza extrema a 42,000 hogares de los 96,000 que se encuentran en una situación de pobreza extrema. Tanto la meta del crecimiento económico como la meta social de paliar la desigualdad, la pobreza y la extrema pobreza son retos importantes en los que estamos de acuerdo y dichosamente no son para nada excluyentes. Lo prometido no es nada fácil de cumplir y no quisiera pensar que son palabras al viento, que luego serán desmentidas por la ejecución real y la evaluación de los programas macroeconómicos y sociales al cabo de cada ejercicio fiscal. Desgraciadamente aquí no se trata solo de buenas intenciones o de frases altisonantes o de promesas de alcanzar el cielo aquí en la tierra. Un gobierno que se proponga metas tan loables y urgentes, tan ambiciosas, que no cuenta con una mayoría parlamentaria para apalancar sus proyectos, debe tener la habilidad, la madurez, la coherencia y el liderazgo para realizar acciones que demuestren que genuinamente está dispuesto a desencharralar la finca. Muy a nuestro pesar, hasta ahora el oficialismo no ha dado muestras de poseer esas cualidades para transmitir confianza a los costarricenses. Por el contrario, hasta ahora el gobierno da la impresión de estar remando en la dirección contraria de lo que ha pregonado. No ayuda para nada que el Poder Ejecutivo olvide que el presupuesto de la República no es una simple estimación numérica proyectada a la ligera, sino una herramienta más importante para la planificación y la evaluación de los programas y el desempeño institucional. El éxito de un gobierno inicia con un presupuesto realista, transparente, planificado, responsable y eficientemente estructurado. Pero en términos generales, el presupuesto ordinario presentado y defendido por el gobierno no cumple con ninguna de esas condiciones. Parece más bien un presupuesto dispendido, confeccionado en tiempos de bonanza fiscal. Este presupuesto proyecta un crecimiento tributario irreal y por tanto el gobierno no contará con los fondos que en papel está prometiendo.
Es un presupuesto dirigido al gasto, no a la inversión. Está dirigido a sostener la burocracia, no estimular el crecimiento económico y menos a combatir la pobreza. Los socialcristianos siempre hemos sido responsables, desde la oposición o desde el ejercicio del gobierno. Nuestros gobiernos siempre han sido responsables, siempre han contenido el gasto e invertido eficientemente. Por eso un socialcristiano no puede estar a favor de esta irresponsabilidad. Por eso hoy votaremos en contra de este irrespeto al pueblo de Costa Rica. No es buena señal que luego de haber ofrecido un manejo presupuestario responsable y austero, incluyendo la promesa de eliminación de consultorías, ahora el Poder Ejecutivo le proponga a esta Asamblea Legislativa y el presidente de esta Asamblea Legislativa pretende imponer un presupuesto para el año 2015 con casi un 19% de aumento del gasto respecto del presente presupuesto, ante una economía que apenas crece el 3.6% real y una inflación programada del 5% anual. No es razonable que el gobierno del presidente Solís Rivera le proponga a Costa Rica un presupuesto que en total incluye un paquete de ingresos de 7.9 billones de colones, incluido casi 40.000 millones en consultorías. Este presupuesto no refleja el mismo discurso utilizado en la campaña pasada por el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, que decía que reduciría los gastos de viajes, los gastos de propaganda, los gastos de alquiler de edificio, las consultorías. Literalmente dice una página del plan de gobierno del PAC, que se quedó ahí en la página nada más, dice, abro comillas, se eliminarán las planillas paralelas a la administración pública, compuestas por consultorías y contrataciones externas, cierro comillas. ¿Y cómo es que ahora quieren imponernos 40.000 millones en consultorías? También el partido de gobierno nos dijo en campaña que instituciones y ministerios tenían que gastar los presupuestos de forma responsable. Pero recientemente el señor presidente Luis Guillermo Solís Rivera amenaza con destituir a los jerarcas de instituciones del Estado que no gasten todos los recursos presupuestados. Es decir, según la orden o la amenaza presidencial, deben gastar sí o sí los 7.9 billones de colones, porque si no serán despedidos. ¿Y dónde quedó la propuesta de su ejecución de gastos que el gobierno presentó hace unas semanas ante la Comisión de Asuntos Hacendarios? Esto aún y cuando el señor Solís, fundador del PAC, el diputado compañero nuestro, Solís Fallas, le pide a los mismos jerarcas institucionales, mediante los medios de prensa, subejecutar el presupuesto. Igual señal de descoordinación e incompetencia lanza el gobierno cuando organiza desfiles y pintas vandálicas contra edificios públicos para combatir propuestas de recortes aprobadas por la Comisión de Hacendarios, pero que fueron presentadas por el mismo ministro de Hacienda. La fracción del Partido de Unidad Social Cristiana es consecuente con nuestro programa de gobierno, con el bien común, y es congruente con la defensa de las personas de menos recursos económicos. Por ello nos preocupamos por el despilfarro de fondos y el déficit en que ha caído el erario público. Una vez analizado el proyecto de presupuesto 2015, nuestra fracción tomó la decisión de enviarle al señor presidente de la República el oficio JF-RO 181 2014, con fecha 18 de septiembre del 2014, oficio en el que, entre otras cosas, le decíamos al señor presidente de la República, abro comillas, 1. Solicitar al Poder Ejecutivo que en el plazo perentorio y antes de finalizar el 30 de septiembre presente ante la Comisión de Asuntos Hacendarios una modificación al proyecto de presupuesto en discusión, que contemple los ajustes necesarios de manera que el presupuesto para el 2015 no supere en los gastos primarios la tasa de crecimiento real del PIB prevista por el Banco Central para el 2015, proyectada en un 3.4%, tomado como base el presupuesto de la República vigente para el 2014. Se mantendrán los compromisos de pago de la deuda planteados por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto del 2015. 2. De no realizarse, y esto es muy importante, lo que le decía la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana al señor presidente de la República hace unos meses, en septiembre, de no realizarse los ajustes planteados en el punto 1 anterior, esta fracción legislativa votará en contra del presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Cierro comillas. En el mismo oficio le comunicábamos al Poder Ejecutivo que en caso de tener que hacer ajustes, los podíamos hacer mediante presupuestos extraordinarios, como estamos haciendo con el presupuesto recientemente aprobado en primer debate de forma unánime, casi unánime.
Este documento lo firmamos don Rafael Ortiz, doña Rosibel Ramos, don Johnny Leiva, don Luis Vázquez Castro, don William Alvarado Gantes y este servidor Gerardo Vargas. Ante esta nota que acabo de leer, desde Casa Presidencial el señor ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, nos remitió la respuesta del gobierno mediante el oficio DM 667-2014, donde entre otras cosas el señor ministro, también oficio que tengo a mano, dice lo siguiente, abre comillas, la definición del presupuesto nacional es una responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ello me permito compartir con ustedes que en las próximas 48 horas estaremos remitiendo una propuesta adicional de racionalización del gasto conforme a los proyectos que este gobierno ha planteado. Cierro comillas. Aquí está, Melvin Jiménez reconoce que sí se pueden hacer recortes. Aquí está el documento firmado por don Melvin Jiménez. En efecto, pocos días después nos hicieron una propuesta de rebajas al presupuesto por 61.000 millones de colones, quedando con ello comprobado que efectivamente se podían hacer las rebajas. De hecho, muchas de esas rebajas propuestas por el Poder Ejecutivo fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Hacendarios en su informe de mayoría. Luego de los acontecimientos de la última semana, donde vimos la imposición del presidente legislativo, señor Henry Mora, y no se realiza ninguna rebaja al presupuesto, dando así rienda suelta al despilfarro y a la irresponsabilidad. Lo consecuente y lo coherente es que desde ya anunciar el voto negativo en segundo debate por parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Definitivamente, no ayuda en nada al gobierno y menos al país el rechazo del dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios que pretendía racionalizar el gasto en casi 300.000 millones de colones. Tampoco fue buena señal la reacción oficialista de lanzar una campaña de miedo, desprestigio y presión, pinta de muros incluida, contra los diputados y los partidos políticos que osáramos manifestar nuestro criterio favorable a la contención del gasto público como medida de responsabilidad presupuestaria. Al final, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Henry Mora, se saca de la manga una resolución y da por aprobado un presupuesto que se votó negativamente por parte de la mayoría de los presentes. Don Henry Mora, la situación en la que usted le tocó resolver es inédita por dos razones. Primero, nunca este plenario ha rechazado todos los dictámenes positivos existentes. Segundo, nunca el presidente de la Asamblea Legislativa ha resuelto el tema del presupuesto con tanta antelación de la expiración del plazo para aprobar el presupuesto. Esto hace que el caso que hoy nos ocupa no haya el estado de necesidad que se ha querido invocar y que ha sido utilizado en alguna jurisprudencia y en pronunciamientos de la Procuraduría General de la República. Tomando en cuenta lo anterior, considero que se han dado tres vicios en la tramitación del presupuesto durante la última semana. Primer vicio, habiéndose rechazado, como en efecto se rechazaron los tres dictámenes de la comisión, el presidente no podía poner a debate, mucho menos a votación, el proyecto del Ejecutivo. Primero, porque el proyecto del Ejecutivo no había sido dictaminado por la Comisión de Hacendarios, ni por ninguna otra comisión. ¿Cuál proyecto viene a este plenario sin ser dictaminado? ¿Cuál proyecto puede ser impuesto ante este plenario sin haber pasado antes por un dictamen? ¿Cómo se puede llegar al plenario sin haber pasado exitosamente por la Comisión de Hacendarios? Segundo, porque la propuesta del Ejecutivo se extinguió jurídicamente en el momento en que se convirtió en dictamen de mayoría. La propuesta del gobierno es solo un requisito con el que el Ejecutivo tiene que cumplir de conformidad con el artículo 178 de la Constitución Política, que dice que se debe presentar a más tardar el 1 de septiembre. Habiéndose cumplido con ese requisito, la propuesta del Poder Ejecutivo no es más que eso, una propuesta que puede llegarse a convertir en proyecto de ley, pero que en este caso no llegó a convertirse en proyecto de ley, porque se dictaminó un proyecto de mayoría alternativo. Segundo vicio, a pesar del vicio anterior, se puso a votación la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, esa propuesta ni se leyó, ni se explicó, ni se discutió, ni se debatió antes de ponerse a votación. La falta de lectura, explicación, discusión, debate y debate previo a la votación es el segundo vicio. Tercer vicio, a pesar de los dos vicios anteriores, se puso a votación la propuesta del Ejecutivo, la cual se votó negativamente. Señora Presidenta, en ejercicio quisiera solicitarle a la compañera Rosibel Ramos, que es la que continúa, tiempo para continuar.
Me informa la compañera Rocibel Ramos que los 15 minutos se los estaría asignando, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Decía que tercer vicio. A pesar de los dos vicios anteriores, se puso a votación la propuesta del Ejecutivo, la cual se votó negativamente, sin que hubiera estado de emergencia. El presidente de la Asamblea Legislativa precipitó a resolver la situación jurídica existente, la laguna jurídica existente producto del rechazo de todos los dictámenes de comisión y de la propuesta del Ejecutivo. La resolución del presidente conculcó la facultad de la Asamblea Legislativa de encontrarle una solución jurídica aplicando principios democráticos, aplicando la hermenéutica jurídica a una laguna jurídica inédita hasta este lunes. Por ejemplo, hubiera sido posible que se hubiera presentado un nuevo proyecto de ley al que se hubieran dispensado todos los trámites para discusión y debate y votación. Esto hubiera sido posible bajo un marco democrático. Al tomar la resolución de forma precoz y arbitraria, el presidente de la Asamblea Legislativa violentó las facultades de la Asamblea Legislativa. Sumado a los vicios anteriores, el presidente de esta Asamblea anula de hecho dos votaciones realizadas por este plenario que mayoritariamente improbaron el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y hace sobre el supuesto absolutamente inconstitucional que la Asamblea Legislativa no tiene facultades para improbar los presupuestos de la República. Esa, desde el punto de vista constitucional, es una interpretación aborrecible por un antidemócrata. Supondría que esta Asamblea no podría tampoco tener el derecho de enmienda sobre el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo. Y como es evidente, ni a un presidente con vocación de arbitrariedad tan patente como la del presidente Mora, se le ocurriría negarle a la Asamblea el derecho de enmienda del proyecto de presupuesto. La interpretación que hace el presidente de la Constitución es absolutamente insostenible, al afirmar que si la letra de la Constitución le da al legislativo la potestad de aprobar el presupuesto, entonces le niega implícitamente la potestad de improbarlo. Y eso es, desde luego, insostenible, al menos en una democracia en cuya Constitución se le atribuye a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Lo mismo hace el respecto de dictar las restantes leyes de la República. Esa atribución de dictar las leyes, tanto las referidas a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, como las demás leyes, supone inevitable la realización de un procedimiento para discutirlas, enmendarlas y, llegando el momento, aprobar o improbar el proyecto respectivo. Esa es la atribución de la Asamblea y, en consecuencia, en el caso de la tramitación del presente proyecto de ley de presupuesto, ya este plenario se expresó improbando los dictámenes vertidos sobre el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. Y aunque fuese de manera anómala por causa de la actuación del presidente de este Congreso, también improbó el proyecto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, y de la misma manera que, salvo Dios, nadie tiene la potestad de resucitar muertos, tampoco hay un diputado en este Parlamento que tenga la atribución de dar por aprobado un proyecto de ley improbado por la mayoría de diputados de este plenario legislativo. No, don Henry Mora, ni usted es Dios, ni este presupuesto es Lázaro. El proyecto de presupuesto, tanto sus versiones de dictámenes como el original, están muertos y deben ser sepultados. De lo contrario, de prevalecer la tesis del presidente Mora, ¿cuál será en adelante el rol del legislativo? Con la resolución del presidente Mora queda en nada. Esta Asamblea se vuelve innecesaria y, de hecho, inexistente. No, el presidente Henry Mora no. Don Juanito Mora jamás haría una cosa de esas, compañero Edgardo. Los vicios indicados anteriormente constituyen una desviación del poder y un abuso de derecho, y por ello procederemos a realizar la respectiva consulta a la Sala Constitucional. Ante los vicios indicados y las violaciones legales, reglamentarias y constitucionales, la pregunta que queda entonces es, en caso de que la Asamblea Legislativa no encuentre una solución legal al problema, ¿cuál será el presupuesto para el año 2015? Una revisión del presupuesto ordinario y extraordinario del 2014, que es la última ley de presupuesto ordinario y extraordinario dictado por esta Asamblea Legislativa. Otra, ¿cuál? De lo que no parece estar consciente el señor presidente de la Asamblea Legislativa es que está llevando el gobierno y por ende al país a una crisis constitucional y legal en un tema donde la inseguridad jurídica no tiene lugar. Presidente, usted está jugando con fuego.
en lugar de buscar una solución constitucional y democrática, está pretendiendo por sí y ante sí declarar como ley de la República un proyecto que fue aprobado por la mayoría de diputados de este plenario legislativo. Tal decisión es gravísima y puede tener capacidad de crear un conflicto inédito entre poderes del Estado y obligar a los funcionarios públicos a ejecutar a partir del 1 de enero del 2015 un presupuesto que no es ley de la República, en cuyo caso los estaría induciendo a cometer un delito en contra de los deberes de la función pública, al apartarlos del ejercicio de su labor con subvención al principio de legalidad. Diputado presidente, con mucho respeto, hoy le quiero recordar que su partido, el Partido Acción Ciudadana, el partido que lo trajo a usted y a sus 12 compañeros de bancada de esta Asamblea Legislativa, el partido que llevó al presidente Luis Guillermo Solís Rivera a Zapote, lleva más de una década hablándole a Costa Rica de valores, hablándole a Costa Rica de respeto institucional, hablándole al pueblo de transparencia institucional, alardeando de ética como columna vertebral del político. Diputado presidente, debo recordarle que el pueblo de Costa Rica creyó en ese discurso, pero también debo recordarle que la bancada del Partido de Unidad Social Cristiana confió en usted para dirigir este Congreso, confiando en esos valores demócratas de respeto, de transparencia, de decencia y de ética. Fueron muchas las ocasiones en las que he escuchado las críticas del Partido de Acción Ciudadana hacia los gobiernos de Liberación Nacional. Muchas veces les he escuchado quejarse de las imposiciones, de la falta de diálogo, de la falta de humildad, de la falta de transparencia de los gobiernos del Partido de Liberación Nacional. Hasta hablaban de democracia, de dictadura en democracia. Fueron muchas las ocasiones en las que escuché promesas de cambio a las imposiciones, a la falta de diálogo, de respeto y de transparencia. Con la autoridad moral de haberle dado a usted y a su partido el beneficio de la duda, por medio de mi voto, el pasado 1 de mayo, yo le pregunto, ¿dónde quedaron las promesas de cambio? ¿Dónde quedaron los valores que profesaron durante más de una década? ¿Dónde quedó el diálogo, la transparencia, el respeto y la ética profesada durante más de una década por su partido? Un presidente de la Asamblea Legislativa que actuó de manera autoritaria, que no quiso leer los informes de la Comisión de Hacendarios, un presidente legislativo al que la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana apoyó por valorarlo un demócrata. Presidente Mora, me dice que desde ya anda usted en faena en pro de su reelección. Tengo que decirle que después de la imposición del presupuesto rechazado por la mayoría de este Congreso, difícilmente podrá usted lograr su objetivo el próximo 1 de mayo. Esa victoria pírrica en la aprobación del presupuesto, o más bien en la imposición del presupuesto, no le da a usted credencial para reelegirse, ni al gobierno autoridad moral para pedir un solo voto de un diputado de este Congreso a partir de este momento. Por el signo distintivo de este gobierno está siendo la incoherencia y la contradicción pura. Porque en la campaña política y hasta la saciedad, don Luis Guillermo Solís nos dijo una y otra vez que no iba a proponer nuevos impuestos durante los 2 primeros años de su mandato. Que primero los costarricenses íbamos a ver cómo nos darían confianza a la nueva administración. Primero la nueva actitud de la administración tributaria, combatiendo la evasión fiscal y demostrando la eficiencia en el cobro de los impuestos actuales. La otra condición de requisito previo antes de enviar propuestas de creación de tributos era la austeridad, la eficiencia y la disciplina en el gasto. Acciones que nos darían confianza en la capacidad del gobierno para cobrar bien e invertir mejor los dineros de todos los costarricenses. Pero ahora resulta que ni siquiera hemos llegado al año de gobierno Solís Rivera, cuando ya nos anuncian nuevos impuestos, con la transformación del impuesto de ventas en el impuesto de valor agregado y algún otro proyecto por ahí. Genera desconfianza a los costarricenses que ahora el oficialismo desconozca otra promesa y nuevamente se contradiga en un tema tan modular. Me pregunto desde ya, ¿cuáles diputados aprobarán esos nuevos impuestos que pretenden saquear a los costarricenses para que el Ejecutivo siga gastando a manos llenas? No estoy seguro que ni siquiera los 13 diputados del oficialismo les voten los nuevos impuestos. Aun y cuando el diputado Solís Fallas ha dicho que los votarán, yo me atrevo, diputado Solís Fallas, a pedirle que lo reconsidere. Pues aprobarle impuestos a un gobierno que está peleado a muerte con la austeridad, con la contención del gasto, con la responsabilidad fiscal, no es colaborarle al país, diputado Solís Fallas, sino es ser cómplice del despilfarro y de la corruptela que usted, diputado Solís Fallas, ha enarbolado como bandera de lucha. No tengo duda que los 9 compañeros del Frente Amplio sí serán consecuentes y como buenos gobernantes votarán esos nuevos impuestos
que desde ya anuncia el gobierno de la República que pretende imponer a los costarricenses. Solo espero que un día no aparezca Otto Guevara y la fracción del Movimiento Libertario, sorprendiéndonos nuevamente y votando con el gobierno, con el Frente Amplio, la creación de nuevos impuestos. Lo que debemos entender en este plenario es que lamentablemente después de lo ocurrido durante las últimas semanas, el gobierno se quedó sin autoridad moral y por ende no merece tener nuestro apoyo para establecer nuevos impuestos o aumentar los existentes. Y lo que es más serio, con la ruta que lleva el Ejecutivo de no esforzarse en reducir el despilfarro existente dentro de la administración pública, tristemente veo muy difícil el ansiado crecimiento económico y la reducción del desempleo, la desigualdad y la pobreza que establece el Plan Nacional de Desarrollo. El PAC, mediante la maniobra que pretende hacer en el trámite de este proyecto de presupuesto, nos está llevando a las rutas de la alegría, a las rutas del despilfarro. Esas rutas del despilfarro iniciadas por el PAC ya en la segunda ronda de las pasadas elecciones van a prolongarse desde ya y por el próximo año, 2015. Por último, quiero combatir la falsa dicotomía que se habla de que en el PAC existen dos PAC, uno dirigido por uno de los Solices desde Zapote y otro dirigido por el otro de los Solices desde Cuestamoras. Y esto, botón, lo digo con todo respeto. Esta dicotomía es falsa. Tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista político, el PAC de cara a la responsabilidad ante los costarricenses es uno solo. Y en consecuencia, en la ejecución de este presupuesto mal concebido, mal financiado y mal tramitado, los dos PAC y sus líderes tienen exactamente y lamentablemente la misma responsabilidad personal y política. Y en esa responsabilidad los acompañan predominantemente dos furgones de cola, el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, una trinidad imposible, que en este caso, para sorpresa e indignación de los costarricenses, sí resultó posible. Si prevalece la imposición del PAC en esta asamblea, el gobierno de Costa Rica ejecutará durante el año 2015 un presupuesto que por las potestades de resurrección de los muertos que se le han concedido al señor presidente de esta asamblea legislativa, debería llamarse de ahora en adelante el presupuesto Lázaro. Muchas gracias.